creo que la convicción de que se debe impulsar o promover un proceso constituyente se ha ido convirtiendo en una suerte de sentido común general. Por otra parte, este sentido común general se está expresando en formas muy plurales. El proceso constituyente es todo menos un llamado a la unanimidad. Al contrario, es un llamado a que las diferentes sensibilidades, creencias, pensamientos, etc., puedan manifestarse. Creo que conforme se han ido cegando los cauces de la participación política partidista, de la participación política institucional, conforme se ha ido haciendo más evidente que los mercados imponen sus decisiones, que los políticos miran más hacia Europa que hacia el pueblo, etc., se ha ido instalando en el común de la población la idea de que la única forma de desatascar el sistema político es promover una renovación completa. El problema, o digamos, la situación en la que nos encontramos ahora, a mi juicio, es que esta convicción está buscando su expresión política. Es decir, está buscando cuáles son las vías, los mecanismos idóneos para transformar lo que hasta ahora es una convicción social, una inquietud personal, ética, de una buena parte de la ciudadanía, en un movimiento con dimensiones políticas. Es difícil decir cuándo la conciencia ha alcanzado ese grado de maduración o de saturación que la vuelve irresistible, porque en realidad son vasos comunicantes, es decir, la maduración depende de los canales y los canales dependen de la maduración. Es decir, creo que en este momento hay el suficiente caldo de cultivo, vamos a decir, constituyente, como para que si aparecen las vías políticas idóneas se pueda dar comienzo a un proceso. Estamos, por tanto, yo creo, en ese momento del sondeo, de la búsqueda, del afloramiento de diferentes propuestas, en las cuales, naturalmente, están saliendo, digamos, a relucir tanto las diferencias de orden territorial, como de orden político, como de orden generacional que hay en el país. Pero es justamente el que estas diferencias afloren es un síntoma de que se está recuperando el discurso político. Y el proceso constituyente no es otra cosa que instaurar las reglas de posibilidad del discurso político, de que podamos hablar de política. Por tanto, creo que estamos en un momento complicado, en el cual todavía no hay una sola iniciativa, digamos, que resulte hegemónica, ni mucho menos, que quizá no se han encontrado todavía el lenguaje y los símbolos que consigan prender a una parte grande de la población, pero a diferencia de lo que sucedía hace un año, creo que ahora la población los está buscando. Es más, creo que los está demandando. Los procesos, digamos, que se generan en los diferentes espacios territoriales son expresión de la diversidad que en ellos existen y, por tanto, desde un punto de vista de la convicción democrática, no hay nada que objetar, no solo no hay nada que objetar, sino que hay que celebrar que cada pueblo y cada nación, cada territorio busque su propia expresión. Ahora, desde el punto de vista de la izquierda, creo que hay que decir que más que ha nacido un proceso constituyente en esos territorios, habría que decir que la izquierda les ha obligado a abrir ese proceso como consecuencia del abandono progresivo al que los ha sometido. Debemos recordar que cuando se abre la democracia en España, la así llamada democracia, los partidos de izquierda se confiesan, se declaran como abiertamente federalistas. Recordemos que en las primeras elecciones el Partido Comunista no se presenta en Cataluña porque se presenta el PSUC, que el Partido Socialista no se presenta en Cataluña porque se presenta el PSC, y sin embargo todo ese bagaje de respeto democrático a la diversidad cultural ha sido cooptado lentamente por las burocracias de los partidos, por las estructuras más atentas al presupuesto general del Estado o a lo que decía Europa que al discurso que venía de abajo, y se ha producido un abandono cuyo único resultado posible era este. Es decir, esto sin perjuicio de que haya que celebrar cualquier expresión de autoorganización popular. Pero no puede extrañarnos que partidos que partían de una situación de respeto de la diversidad y que lo han ido abandonando, se vean ahora relativamente sorprendidos porque esta diversidad que ellos abandonaron en un momento ha permanecido allí y busca cauces de expresión. Una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Hasta qué punto se debe renunciar, por decirlo en términos sencillos, al Estado social, o hasta qué punto el punto de partida debe ser su defensa, ¿no? Y nuevamente
aquí sucede que la construcción tanto del Estado social en lo que tuvo de apoyo, digamos, al desarrollo de las fuerzas sociales, como el propio discurso democrático, han sido una construcción básicamente ajena, básicamente prestada. Los consensos de la transición sacaron a la población del discurso político. Y este se gestó, para bien o para mal, entre las élites de los partidos, los acuerdos entre sus estructuras. Y en ese sentido, el Estado social presenta en España fuertes debilidades, no solo por las agresiones a las que ha sido objeto por parte del neoliberalismo, de los partidos de derecha, de los conservadores, sino por esta falta de apropiación del mismo por parte de la gente. Fue un Estado social construido de arriba para abajo, fue un Estado social construido antes como dádiva que como derecho, fue un Estado social fuertemente marcado por el clientelismo, y en ese sentido no creo que haya nada que defender de esa situación. Naturalmente, si de lo que estamos hablando es de que haya un empleo más alto, de que haya prestaciones, en fin, para las mujeres lactantes, para las embarazadas, por supuesto, todo esto hay que defenderlo, pero creo que hay que hacerlo desde bases radicalmente nuevas en las cuales la población sea el sujeto del Estado y no su objeto.